Los 7 peores papas de la historia. Polémicas de la Iglesia Católica. Non dimenticate questo: il Signore mai si stanca di perdonare. Las sombras y misterios sobre la Iglesia Católica han marcado la historia de la humanidad. Desde el Vaticano se ejerce no solo el centro del poder religioso, sino que además se tejen hilos políticos capaces de llegar a los rincones más recónditos de la tierra. La institución no siempre ha ejercido un papel tan ejemplar. Las luchas y las intrigas en el propio núcleo de la Ciudad de Dios dejan mucho en qué pensar. La figura del sumo pontífice tendría que ser la del auténtico emisario de Dios en la tierra. Sin embargo, los papas más depravados de la historia bien demuestran cuán cuestionable es esta consigna. Hoy te contaremos sobre quiénes fueron los peores papas de la historia. Arcano Dei Consiglium succedimus in loco principis apostolorum eorum lempe, quorum doctrina et predicatio iussu divino ad omnes gentes et ad omnem creaturam destinata est. Acciones políticas, intrigas, alianzas y corruptelas marcan la historia de la Santa Sede. Descubramos juntos quiénes fueron los peores papas de la historia y por qué son considerados de esta manera. Primero, Esteban VI, 896-897. Iniciamos este recorrido por las historias de los papas más corruptos de la Iglesia Católica con Esteban VI. Fue elegido papa con el apoyo del rey de Italia y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Lamberto de Spotelo. Se le recuerda especialmente por la exhumación del cadáver del papa Formoso, muerto previamente, en lo que se ha dado a llamar Concilio Cadavérico o Sínodo del Terror. Esteban VI desposeyó al cadáver de sus vestiduras sagradas, mandó a cortarle 2 dedos de la mano derecha y ordenó arrojar el cuerpo al Tíber. Aquellas acciones dantescas generaron tal escándalo que no solo fue encarcelado, sino que después protagonizó una de las peores y más terribles muertes de papas en la historia, por un cruel estrangulamiento. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere il perdono. Buona domenica e buon pranzo. Segundo, Sergio III, 904 al 911. Otro de los peores papas de la historia fue Sergio III. Se dice de él que ordenó el asesinato de sus 2 predecesores inmediatos, León V y Cristóbal, y además que tuvo un hijo ilegítimo que luego se convertiría también en papa, Juan XI. Ejerció su poder sin tapujos para favorecer a su clase. Además, mantuvo una vida sexual licenciosa y escandalosa, siendo público su romance con una amante 30 años más joven. Su pontificado fue calificado como lamentable y triste. A partir de él, la Iglesia comenzó los siglos oscuros. Nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra. Tercero, Juan XII, 955 al 964. Otro de los nombres que se destacan entre los papas más depravados de la historia es el de Juan XII. Sin duda pasó a la historia como uno de los más nefastos de la Iglesia Católica, caracterizándose por su pasión por la guerra, la persecución y los instintos carnales. Tan así era que fue conocido como el Papa Fornicario. De una paupérrima moral, era aficionado a placeres carnales y a la vida disoluta, sin ningún tipo de inhibición. Dicen que prácticamente convirtió el papado en un burdel, y Roma padeció una corrupción moral como pocas veces en su historia.
En el ámbito político, se alió a Otón I, a quien coronó como emperador en el año 962 del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta alianza, conocida como Privilegium Ottonis, otorgaba al emperador el poder de aprobar la consagración de los papas. Pero Juan XII también lo traicionó. Rompió su juramento de fidelidad y llamó a los bizantinos, a los húngaros y a los príncipes italianos para luchar contra Otón. Dos versiones hay de su muerte. Una que murió asesinado por el marido de una de sus amantes, que lo había pillado infraganti en la cama con su mujer, y otra de una apoplejía en pleno acto sexual. Gaudet Mater Ecclesia, quod singulari divine providentiae munere, optatissimus iam dies illuxit. Cuarto, Benedicto IX, 1032 al 1048. Otro de los peores papas de la historia fue Benedicto IX, que incluso ha llegado a ser considerado como una desgracia para la silla de San Pedro. Aunque fue sobrino de quienes lo precedieron, su comportamiento fue totalmente distinto. Se sabe muy poco, pero sí se conoce que le gustaba pervertir a niños pequeños en el palacio de Letrán. Su nombre secular era Teofilacto. Fue elegido papa muy joven, no a los 12 años como cuentan algunas leyendas, pero sí probablemente a los 20 o 25, y mantuvo el pontificado en 3 periodos distintos, de 1032 a 1044, de abril a mayo de 1045 y de noviembre de 1047 a julio de 1048, durante los cuales fue expulsado de Roma y atacó la ciudad para volver a ser papa. De él escribió San Pedro Damión. Fue un desdichado que festejaba la inmoralidad, un demonio del infierno disfrazado de sacerdote. Di Aldo Moro, ahimè, nessuna altra notizia. Trepidamos ancora, sempre sperando e pregando che sia risparmiata. Quinto, Inocencio IV, 1243 a 1254. Otro nombre infaltable en el listado de los peores papas de la historia es el de Inocencio IV. Se llamó Sinibaldo dei Fici y fue quien aprobó la tortura para obtener así confesiones de herejía. También excomulgó a Federico II Hohenstaufen, quien controlaba para la época los estados pontificios, por no organizar una nueva cruzada, y dictó la bula Agni Sponsa Nobilis, donde declaraba el poder supremo de la Iglesia frente a cualquier gobernante. Mediante intrigas y guerras, recuperó el reino de Sicilia para el papado y lo ofreció a diversos príncipes. Intervino además en la política de Inglaterra, Austria, Hungría y Portugal. Fue también quien proclamó la pena de muerte de los herejes relapsos, que eran los que se resistían a abjurar de sus creencias. Appena è cominciato il pericolo per me, i 2 colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio. Uno ha detto coraggio. Sexto, Urbano VI, 1378 a 1389. Urbano VI fue protagonista del cisma de Occidente, cuando hubo nada menos que 3 papas. Su nombre secular fue Bartolomeo Prignano, y el primero de nacionalidad italiana luego del papado de Aviñón, lapso de casi 70 años. También fue el último papa elegido sin ser antes cardenal. Se ganó la inclusión como uno de los peores papas de la historia gracias a su actitud tiránica, cruel y su gesto por la tortura. Reprochaba constantemente al colegio cardenalicio por su lascivia, lujos y vida disoluta, y no dudaba en aplicar sangrientos métodos de tortura para todo aquel que se negara a sus imposiciones. Tan sangriento era su carácter que incluso llegó a quejarse de que los gritos de sus torturados no eran lo suficientemente fuertes. E saluto ancora una volta a tutti voi, specialmente quelli che sono più dietro in ombra, che non vedono niente. Séptimo, Sixto IV,
1471 a 1484. Sixto IV también fue uno de los papas más depravados de la historia. Su nombre de pila era Francesco de la Rovere. Perteneció a la orden franciscana y, como muchos otros, practicó el nepotismo. Aunque estuvo en contra de los abusos de la Inquisición, que bajo la amenaza de Fernando II de Aragón de retirarle su apoyo militar, tuvo que suscribir, vendió indulgencias. Estableció la Inquisición en Sevilla y nombró a Torquemada Gran Inquisidor de Castilla y luego de Aragón. Bajo su papado se hizo la Capilla Sixtina, en homenaje a él lleva su nombre, pero también al mismo tiempo impuso un tributo a las prostitutas romanas por sus servicios, a las cortesanas que vivieran con miembros de la curia y a los nobles que quisieran acostarse con vírgenes de familias nobles romanas. Fue considerado también uno de los más importantes urbanistas del Vaticano. Dicen las malas lenguas que quiso legalizar la sodomía, pero la muerte se lo llevó antes de poderlo hacer. Sin duda que la Iglesia Católica está plagada de épocas sombrías, en las que ha arrojado más oscuridad que luz sobre los hombres. Estas reflexiones sobre los peores papas de la historia bien que lo demuestran. ¿Y tú? ¿Habías escuchado hablar sobre algunos de los papas más depravados de la historia? Déjanos tus opiniones en un comentario. Estaremos deseando leerte. Como siempre, si te gustó este video, te invitamos a que le des like, lo compartas y te suscribas al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos contenidos. Pontefice sono della Chiesa Cattolica fino alle 8 di sera, sono ancora poi non più. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Usted tendría que decirle a un demonio, You would actually have to tell a demon, métete en esa señora. Los 7 falsos maestros en la iglesia de hoy. Lo que predican en algunas iglesias hoy día. Una mentira que tiene más de 40 años. Para mí el ecumenismo es la respuesta a la oración de Jesús en Juan 17. Desenmascarando el falso evangelio de la prosperidad. Blessed Channel fue creado desde sus inicios con el objetivo de informar, entretener y compartir contenidos a todos nuestros suscriptores y miembros del canal con reportajes, noticias, historias y enseñanzas novedosas e ilustrativas. ¿Es Ageo 2 una promesa de prosperidad para los hijos de Dios? El closet de Satanás. Los disfraces que usa el enemigo para engañar al pueblo. ¿Fue Jesús pobre? ¿Fue Jesús rico? Ahí hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Estudiamos e investigamos sobre los contenidos que compartimos, los cuales son creados y recreados con nuestro toque personal y propio, pero con sustento en la palabra de Dios. Te invitamos a que seas parte de los miembros del canal y disfrutes de los beneficios de hacer parte de esta familia. Tu apoyo es súper importante para poder seguir compartiendo estos contenidos. Haz clic en el botón de suscribirte y recibe notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Esperamos te sientas cómodo y disfrutes de los contenidos del canal. No dejes de escribirnos, pues te aseguramos que nunca dejaremos de leerte. Blessed Channel Inc. no es un canal, es tu canal de YouTube.